Muy buenos días. Katy Fernández te saluda. ¿Cómo estás? Qué placer que estés ahí acompañándome. Te invito como siempre que traigas tu Biblia y también a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos estás dando. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por la paciencia que nos tenés. Hoy volvemos a reconocerte como el único Dios vivo y verdadero a quien deseamos servir por siempre. Y Señor, tú sabes, cada ser humano es un mundo con sus dolores, sus quebrantos, sus preocupaciones. Si hay alguien, Señor, que hoy está triste, dale tu alegría, el gozo de tu salvación, el saber que tenemos un Dios todopoderoso, para ti todo es posible. Si alguien está esclavo de algún vicio, libértalo, Señor. Si alguien está triste por diversas situaciones de la vida, dale tu paz y la confianza de que todo va a pasar y va a volver a estar bien todo. Señor, ven pronto a buscarnos, te necesitamos. Pero mientras, ayúdanos a recordar lo que dice Salmo 15, versículo 1 y 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Señor, Padre, cuida nuestras palabras, lo que salga de nuestra boca, que no digamos nada imprudente ni nada malo, no murmuremos, no critiquemos. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. Y ahora, Padre, que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz. Necesitamos escucharte desesperadamente. Y lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. Te invito a que leamos juntos Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 11, mientras pensamos cuál fue la contribución de Pedro al debate en Jerusalén. 15 del 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus oraciones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Lucas, por supuesto, no hace un informe de todas las actas de la reunión. Sería interesante saber, por ejemplo, los argumentos presentados por los judaizantes, así como las respuestas de Pablo y Bernabé. El hecho de que solo tengamos los discursos de Pedro y de Jacobo muestra la importancia de estos hombres entre los apóstoles. En su discurso, Pedro se dirigió a los apóstoles y a los ancianos, recordándoles su experiencia con Cornelio años atrás. En esencia, su argumento era el mismo que había usado ante los hermanos de Jerusalén. Dios mismo había mostrado su aprobación a la conversión de Cornelio, aunque era un gentil incircunciso, al darle a él y a su familia el mismo don del Espíritu que le había dado a los apóstoles en Pentecostés. En su providencia divina, Dios había usado nada menos que a una persona como Pedro para convencer a los creyentes de Judea de que él no hacía distinción entre judíos y gentiles con respecto a la salvación. Si bien carecían de los beneficios purificadores de los reglamentos y los estatutos del antiguo pacto, ya no se podía considerar inmundos a los gentiles creyentes porque Dios mismo había limpiado sus corazones. La declaración final de Pedro resultó ser muy similar a lo que esperaríamos de Pablo. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Te invito ahora a que leamos del mismo capítulo, Hechos 15, pero ahora del versículo 13 al 21, mientras pensamos qué solución propuso Jacobo al problema de los gentiles. Hechos 15, del 13 al 21. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El discurso de Jacobo sugiere que ocupaba una posición de autoridad, independientemente de lo que pudiera haber interpretado por la reconstrucción del tabernáculo de David, que en las profecías de Amós se refiere a la restauración de la dinastía de David. El propósito principal de Jacobo era demostrar que Dios ya había previsto que los gentiles se uniesen en cierto sentido a un pueblo de Dios reconstituido y que por ende podían incorporarse a Israel. Debido a esto, su decisión fue que no se impusieran más restricciones a los conversos gentiles, aparte de las normas normalmente que se requerían de los extranjeros que deseaban vivir en la tierra de Israel. Ahora pasamos a leer la meditación de hoy, el título: La importancia de los buenos propósitos. Por eso oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado y mediante su poder cumpla todo buen propósito vuestro y todo acto impulsado por la fe. Este texto tiene una lección para nosotros hoy. Primero, el apóstol ora para que los tesalonicenses sean dignos del llamado de Dios. Dios nos llama a una vida santa, a salir del mundo y a estar separados de él. Nosotros deberíamos ser dignos de ese llamamiento, pero también pide a Dios que se cumpla el buen propósito del corazón de los tesalonicenses. Aquí se refiere a todo buen deseo de los hijos de Dios. Pablo ora para que Dios cumpla, es decir, lleve a término completamente toda aspiración hacia el bien que experimenten sus hijos. Uno de los deseos más arraigados de los cristianos, por el cual oran fervientemente, es ser hallados sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:10. Ese buen propósito lo cumplirá Dios con su poder cada día, obrando en la vida de cada uno de sus hijos. También existen los buenos propósitos y objetivos de la vida. Los cristianos tienen objetivos dignos en su trabajo, en su carrera, en sus negocios, en sus familias, en sus matrimonios. Y Dios también quiere ayudarlos a alcanzarlos. ¿Cuáles son los objetivos de tu vida? Además de tus importantes objetivos espirituales, ponlos ante Dios en oración. Dios quiere ayudarnos a superarnos en este mundo, también en lo que respecta a los importantes asuntos de la vida humana. Al respecto, dice Leigh Steinberg en su libro Ganar con Integridad: sea que usted represente a una empresa o que sea un empleado, un padre que está tratando con sus hijos, o un esposo o una esposa tratando con su cónyuge, antes de comenzar cualquier discusión que pueda llevar a una decisión definitiva, es sumamente importante sentarse y pensar cuidadosamente y exactamente en lo que usted quiere decir. No en términos vagos, no en términos generales medio cocinados, sino tan precisa y específicamente como sea posible. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar: ¿ya has definido con toda precisión lo que quieres en la vida espiritual? ¿Qué tan claros son tus objetivos espirituales? ¿Ya sabes lo que quieres lograr en tu vida cristiana? ¿O son vagos y difusos tus objetivos en la lucha a muerte contra el pecado? Pablo tenía objetivos espirituales claros cuando dijo en 1 Corintios 9:27: trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado.
¿Y tú? ¿Tienes objetivos en la vida? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son tus objetivos en tu familia, en tu carrera, tu negocio, tu oficio, tu trabajo? ¿Tienes objetivos bien definidos? Recuerda que tu Dios vivo, tu Dios creador, tu Dios todopoderoso cumplirá con su poder. Cumplirá con todo buen propósito vuestro y todo acto impulsado por vuestra fe. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.